Hola amigos y amigas de Teleenergia y Teleasarquía. Hoy estoy encantadísima aquí con Isabela Magdala, que es psicóloga sanitario y también sexóloga. Sí, hoy vamos a hablar de sexualidad un poquito, pero antes vamos a conocer más a Isabela, esta gaditana del puerto de Santa María. Isabela, ¿cómo fue que empezaste tu camino dentro de tu profesión como psicóloga, con estos estudios, investigaciones que haces acerca de la feminidad consciente y la masculinidad? Es decir, tú abordas tanto lo femenino como lo masculino de la desde la sexualidad y la persona. Cuéntanos qué te ha llevado ahí. Pues mira, Ana, lo primero darte las gracias por invitarme aquí en este espacio y en tu programa, vuestro programa, y aquí en un lugar tan bonito, que además Málaga a mí siempre me recibe con los brazos abiertos y bueno, ahora de hecho vivo aquí, vivo en Málaga, así que gracias por eso. Y luego ha sido todo de una forma muy natural. Yo desde los 11 años sabía que en mi camino, sentía en mi corazón fuertemente que estaba a ser psicóloga, porque yo nací en una familia bastante desorientada, por decirlo de alguna forma, entre mis padres, aunque tuve otro referente de mis abuelos, que era una pareja bastante sana, y entonces algo en mi corazón me decía que eso no podía ser todo, y parece que en la psicología yo veía una puerta de salida para ordenar la mente. Entonces eso fue como mi primera intuición, y de hecho a los 11 años yo me compré un libro que se llamaba Tu zona erógena, y a partir de ahí empecé un poco la búsqueda en ese sentido. Pasó el tiempo y la vida me llevó a darme cuenta de que a través de un ejercicio de bioenergética que había hecho ya haciendo la formación en Gestalt, pues recuperé una información a través de mi cuerpo físico que era de en este caso fue un abuso que había olvidado en la infancia y lo recordé con 20 y tantos años. Eso tuvo mucho sentido para mí y a partir de ahí empezó mi necesidad como mujer de sanar mi historia con la sexualidad, porque yo ya estaba en terapia, a mí realmente la psicología me ha llamado la atención no solo de una parte teórica, sino a nivel práctico. Entonces yo decía, bueno, si yo que soy una persona que me trabajo a mí misma, he olvidado durante X años esto que me había pasado, que de hecho está escrito en mi libro Tu vagina habla, que afortunadamente está dando la vuelta al mundo el libro y está ayudando a muchas mujeres y hombres, pues yo decía, mis pacientes, y entonces mi sorpresa fue que desde la psicología empecé a abrir un poquito hacia la parte de la sexualidad y me di cuenta de que muchas personas vivían la sexualidad de una forma con sufrimiento, con malestar, con tabú, con silencio, y que tirando un poco del hilo, en casi todas las familias habían pasado cosas. Si no era una persona directa, era su madre, era su abuela, era su tío, era su padre, y entonces a partir de ahí dije, bueno, no puede existir solamente la parte loca o insana de la sexualidad, también puede haber el antídoto, ¿no? Que es la parte saludable, que es la parte consciente, y ahí empezó todo lo que yo llevo ya varios años haciendo. O sea que a mí hubo una profesora que se llama Pepa Campos, que de la Gestalt, por ejemplo, que ella dijo que el terapeuta, en función de su herida y de cómo sana su herida, así es su potencial y su talismán como terapeuta, ¿no? Pues en mi camino esto está bastante presente. Lo que a mí me mueve como persona y como mujer es mi búsqueda, que al final también va repercutiendo en mis pacientes, pero nace todo de algo personal en mi caso. La verdad que es un poco difícil, ¿no?, para muchas personas ahora recibir este mensaje de, bueno, es que el abuso sexual puede olvidarse. Y que quizás si tú tienes muchos tabúes a la hora de expresar y compartir tu sexualidad, puede ser que tengas algún tipo de trauma de abuso que has olvidado, porque sí es cierto que el cerebro tiende a esconder y a olvidar todo lo que le daña. O sea, tenemos muchos resortes naturales para evitar el dolor, y uno de ellos es eso, cambiar los recuerdos, etcétera, ¿no? El abuso sexual hablamos normalmente en las mujeres, ¿se produce también en los hombres, Isabela? Sí, y de hecho es incluso todavía más silenciado
en muchas ocasiones que el de la mujer, porque al final, o sea, yo tengo muchos pacientes, y no pacientes, gente que me escribe, gente o sea, me viene ahora mismo el caso de una persona que cuando yo recuperé aquel recuerdo, aquella información, yo se lo conté, un hombre, bueno, en ese caso un adolescente, y se lo conté y entonces al cabo del tiempo me dijo que gracias a que yo le había contado eso, él se atrevió a contarme que había abusado de él un vecino y nunca se lo había dicho a nadie, y él lo vivía con una vergüenza total, ¿no? Y claro que hay también abuso hacia el hombre, lo que pasa que de hecho habrá personas que nos estén escuchando que puede que sospechen o intuyan o que algo les ha pasado o lo recuerden, y mi primer mensaje hacia esas personas es que no sientan vergüenza, porque es que estamos en una sociedad que se oculta eso, pero que lamentablemente es un número muy alto de personas las que han vivido algo, porque además yo no digo únicamente que un abuso sea algo donde ha habido una invasión a través de la penetración, no, o sea, un abuso es en el momento en el que cualquier niño o cualquier niña está tranquilamente y al final está siendo invadido, sea a través de un tacto, a través de algo por otra persona que realmente invade su intimidad. O sea que un tocamiento, hablando claramente, fulanito o fulanita mete mano a otro cuando ese otro no se lo pide e insiste. Exacto. Es decir, no solamente es que, bueno, pues ahora te voy a tocar por aquí, te voy a tocar por allí porque pienso que te apetece, que es lo que suele pasar, sino es que esa persona dice que no y el otro insiste y persiste. ¿Eso, ahí empezaría el abuso? Bajo mi punto de vista, sí. Bajo mi punto de vista, en el momento en el que hay una manipulación, ya lo hay, porque en mi caso, por ejemplo, pues no hubo penetración, pero yo lo viví, para mí fue exactamente lo mismo que cuando yo escucho a mis pacientes con 40 o 50 años recordando una cosa donde ha habido una violación en sí, o sea, una cosa es la violación física y otra cosa es el abuso. Y bajo mi punto de vista, aquí hay también como que clarificar, porque la herida que se hace en la persona al final tiene rasgos que son la misma, es decir, hay alguien que invade tu intimidad y la sexualidad, la primera vez y todas las veces, lo ideal es que sea algo completamente decidido, libre, elegido, y cuando es una niña o un niño y un adulto o un adolescente o otro niño invade ese espacio, al final ahí ya hay alguien que te está enseñando algo manipulado de algo tan puro y tan inocente como es la sexualidad. Es que además, claro, cuando pasa eso, estás ya teniendo, la persona que vive el abuso va a tender a rechazar que la toquen. Es como... Claro, a defenderse, a no querer ser femenina, si es una mujer, o sea, hay mil patrones. Y luego también hago otro llamamiento, las personas que hemos vivido este tipo de experiencia, también a lo largo de la vida hay que estar muy atentas con otro tipo de abusos, porque a veces no se identifica un abuso de confianza, un abuso, puede venir alguien y querer quedarse con tu dinero, con tu tiempo, o sea, hay que trabajarse mucho los límites de forma sana, porque la vivencia inicial es una distorsión. Entonces, como bien decías, el cerebro al final haya vivido un proceso traumático y puede que haya un estrés postraumático que luego se va repitiendo. Hay que trabajárselo si se quiere, pero lo que también me gustaría decir es que esto se sana, es decir, no porque haya pasado algo negativo en el pasado quiere decir que eso se siga repitiendo. De ahí la importancia de trabajarse la sexualidad de una forma saludable. Porque, y divertida. Exacto, y divertida. Gozosa. Claro. Satisfactoria, porque al final esa persona que en un momento ha podido ser víctima, no se trata de seguir víctima toda la vida, se trata de decir, bueno, vale, a mí me ha pasado esto y ¿qué quiero hacer con esto? O sea, ¿qué quiero hacer con esa herida? Porque a lo mejor incluso puede ayudar a que otras personas pues sanen, por ejemplo, y si no tampoco pasa nada, pero lo que sí que no por el error de alguien quiere decir que uno tenga que estar pagando eso toda la vida, para nada. Quería preguntarte, entonces, ¿puede ser que detrás de prejuicios sexuales se escondan problemas de abuso tanto en el hombre como en la mujer? Porque aquí tenemos hombres, chicos y chicas escuchándonos, y esos chicos y chicas que son Golden Years también.
como yo los llamo la edad dorada, los abuelos, aquí tienes una. Entonces, vamos a hablar, si te parece, también un poquitito de sexualidad a partir de los 60, ¿no? Que es cuando yo más o menos creo que empieza ya el camino de esta edad de los abuelos. Pero Isabela, entonces detrás de los prejuicios sexuales se puede esconder abuso. Vamos a recapitular. Sí. Y si una persona detecta esto en sí misma, ¿qué puede hacer? Y luego ya pasamos a la fase de los abuelos. Vale. Sí se puede que sea efectivamente porque ha habido una experiencia negativa, directa o indirecta, porque a veces no la ha habido en la persona en sí, pero sí la ha tenido la madre o el padre o la abuela o el abuelo, y al final esa transmisión de cómo se vive la sexualidad está ahí. Entonces hay veces que hay algo latente en el ambiente que se va cargando de forma inconsciente, y lo más importante es que cada uno se sincere consigo mismo y vea qué es para él o para ella realmente la sexualidad libre, o sea, en el sentido de si no hubiese condicionamientos, si no hubiesen tabúes, si no hubiese habido ningún problema, ¿cómo viviría yo la sexualidad? Y ser como muy honesto, ¿no? Porque a veces en la sexualidad aparecen vulnerabilidades, al final estamos en una sociedad donde falta mucha educación sexual saludable y hay como patrones, por una parte es el romántico y por otra parte es el pornográfico, entonces son dos orientaciones completamente en polaridad. La cosa es qué me sirve a mí en cada momento y qué me hace sentir bien. Y luego, por otra parte, cuando hay cualquier dificultad, sea del tipo que sea, lo ideal es acudir al profesional que sea pertinente en la materia. O sea, en este caso, si estamos hablando de esto, pues ir a alguien que sea sexólogo, sexóloga, psicólogo, psicóloga, etcétera. Pero es verdad que yo incluso soy psicóloga sanitaria y sexóloga. Es distinto trabajar desde la parte emocional a nivel psicológico, y hay cosas que son sexualidad pura, y eso es importante. Para mí lo ideal es ser psicólogo y sexólogo, que por eso he decidido estudiar esto. Pero es muy importante que igual que aparece la herida, aparece la solución. O sea, hay que darse una buena vida, tener calidad de vida, y para eso es importante atreverse a sanar, porque todos podemos sanar independientemente del daño que cada uno haya vivido. Eso ya ha pasado y hace falta que el cerebro entienda que ahora es otro momento y que se puede construir la realidad que se quiera. Bueno, pues esto es lo que nos dice Isabela. Ya sabéis que no tengáis miedo a si tenéis algún traumita, alguna heridita que se puede resolver, y sobre todo haceros esta pregunta que me ha gustado mucho de cómo vivirías tu sexualidad, ¿no? Como, de una forma libre, realmente puedes preguntarte qué es lo que te apetecería, libre de prejuicios, de tabúes, qué es lo que te apetecería experimentar, a qué te apetecería jugar, porque realmente la sexualidad, además de la componente del amor, del afecto, tiene también mucho de juego, ¿no? También vigilar el linaje de la familiar, porque a lo mejor tú no has vivido el abuso, pero alguien de tu familia sí. Trata de ver por esas represiones, ¿no? O por esos tabúes, quién en tu familia ha podido tener un abuso, porque de alguna manera, aunque tú no lo hayas vivido, si eres educado por alguien que lo ha vivido, te va a transmitir sus miedos. Es como toda madre y todo transmite miedos a sus hijos, no lo podemos evitar. Yo lo he hecho, ¿eh? Aquí tenéis una que lo que pasa es que yo siempre le he dicho, ya con el pequeño claro que ya sabía más, le decía, Alex, no hagas caso de los miedos de tu madre. Le decía, que no te afecten, por favor. Pero sí es cierto, nosotros podemos en la educación, sin darnos cuenta, esos traumas que hemos tenido, aparte que existe una memoria genética ancestral, pero los podemos comunicar a través de la educación. Entonces esto es importante detectarlo, pero una vez que has detectado, vale, que casi en todas las familias cuecen habas y secretos, cuecen habas en secretos, en todas. Dices, una vez que tomas conciencia de esto, la pregunta de Isabela, y por supuesto una sexóloga, psicóloga, que es lo que nos dice Isabela. Y ahora vamos a pasar a la otra fase del programa, que tenía yo muchas ganas de entrar en esto, que es la sexualidad a partir de los 60, 70, porque
¿Hay una muerte de la sexualidad? Cuéntanos un poco cómo es cómo evoluciona la sexualidad en las edades avanzadas, porque no hay que renunciar a ningún placer, amigos y amigas de Nerja y de toda la exarquía. Sí, no hay que olvidar el placer y el gozo, sea cual sea la edad. Efectivamente, yo creo que siempre hay una posibilidad para la sexualidad, es decir, la sexualidad no muere, no es de una etapa y no de otra, simplemente cambia la forma, cambia la manera, pero es que esa es la vida misma, es decir, incluso en un momento nos puede apetecer una cosa y en unas horas nos apetece otra, entonces claro que cambia la manera, pero lo importante es encontrar qué es útil y qué acerca a esa pareja, en esa sexualidad, en ese momento. Y yo creo que para vivir una sexualidad placentera en cualquier momento es muy importante quererse a uno mismo, amarse a uno mismo, sentirse sensual, sexual, sentirse bien, o sea, más allá de lo físico, que también es importante cuidarlo, es decir, pues aquí que tenéis una playa tan bonita, dar un paseo por la playa, o sea, nutrirse del sol, etcétera, cuidarse, eso es importante, porque si tú estás nutrido, nutrida, tú tienes mucho más para dar y al final la sexualidad es un intercambio, los cuerpos se contactan, hay un juego de miradas o no, dependiendo de las personas, porque hay veces que da vergüenza que se mire. Ahora yo, por ejemplo, estoy estudiando sobre eso, sobre cómo la vergüenza influye en las mujeres especialmente, etcétera, ¿no? Entonces, la sexualidad a partir de los 60 a los 70, sencillamente puede que cambie el ritmo, pero que ese ritmo, yo cuando voy a dar clases en los institutos, enseño el mismo ritmo que hablo para los adultos de 60 a 70 años, es decir, como decía antes, nosotros estamos basados en la pornografía como un referente sexual. La pornografía, que es el sexo que no existe realmente, o sea, es una fantasía total, porque eso nos puedes hablar un poco, porque cómo afecta a la mente la cuestión pornográfica cuando es un tipo de sexualidad que, digo, sería, vamos, como un deporte de alta montaña, ¿no? Perdón que lo diga así, es como, dices, es que yo solamente pensar, digo, qué pereza, por Dios, por supuesto, qué pereza, qué horror, y muchos pobrecitos hombres que ven estas sexualidades cuando son adolescentes y se creen que eso es ser Superman, pues no te lo creas para nada, no hagas todos esos esfuerzos, por favor, que eso para una mujer sería pavor, casi, ¿no? Cuéntanos, Isabela, un poco sobre esto. Yo, claro, no soy sexóloga, hablo de forma personal. Sí, de hecho, yo hace poco participé como jurado en un festival que hay de cine sobre educación sexual en Barcelona, sí. Y entonces tuve que ver muchos cortos para poder evaluarlo. Y había algunos específicamente sobre la pornografía. Y hay incluso ahora una corriente de pornografía que va más hacia la mujer, sí. Donde incorpora un poco más la sensualidad y todo eso, porque efectivamente hay como una tendencia un poco agresiva hacia lo que es la figura de la mujer e incluso hacia el hombre, porque también, como bien decía, al final es tenerte que meter en un patrón. Pobres hombres, qué esfuerzo. Verse que tienen que hacer lo mismo que un personaje de estos y sí. Las mismas actitudes y todo, pobrecitos claro, míos, entonces, madre, pobrecitos. Entonces, claro, si llega a 60, 70 años sí. Con ese modelo, es que es impensable. Te da pitopausia directamente. Entonces, mira, sí. yo hay, sí. Por ejemplo, un residencial que hago sí. Para parejas, para aprender a hacer el amor de otra manera, pues que es mucho más pausada. Y ahí básicamente de lo que se habla y lo que se intenta es que haya como una especie de comunicación entre los cuerpos y también a nivel genital. Es decir, hay mucha obsesión con la erección en el hombre. El hombre cuando ve que no se pone erecto, pues incluso sufre. Y aquí la invitación también a todos los hombres que nos están viendo, más allá de la edad, es que no se obsesionen con eso, porque de hecho es como un estrés añadido y la sexualidad ha de ser placentera, o sea, es muy importante el contacto. Cuando nosotros nos tocamos, a nivel de contacto, sube la oxitocina, que la oxitocina es la hormona que lo que hace es que te vincula, como las mujeres embarazadas que tienen pues un momento de que aman a todo, están en su máximo. Bueno, cuando hay oxitocina baja el cortisol, que el cortisol está relacionado con el estrés.
y cuando el cortisol baja, la testosterona sube. ¿Qué pasa? Que cuando hay un momento de tensión en la sexualidad, el hombre se pone nervioso porque no da la talla, entre comillas, porque tal, ahí sube el estrés. Al subir el estrés sube el cortisol y al subir el cortisol baja la testosterona. Entonces el estrés es contraproducente en todo lo que tiene que ver con la sexualidad y en general con todo, pero especialmente a través del contacto sube la oxitocina. Por eso es tan importante el previo que en la pornografía ni se tiene en cuenta, porque es todo aquí te pillo y bueno, pues aquí yo animo mucho a que la gente se olvide, entre comillas, de lo que es el orgasmo y que se dedique a disfrutar del cuerpo de la otra persona, del contacto, de la mirada, de las caricias y simplemente que vayan dejando que lo otro suceda. Y eso a partir de los 60, 70 años también funciona mucho, pero que es lo mismo que yo le digo a los de 20, 30, 15 y 40. Porque realmente es una parte que se nos ha olvidado de la sexualidad. Parece que hay una finalidad y hay muchas veces que lo que se hace es una masturbación conjunta, es decir, es venga, vamos, hacemos no sé qué, pum, pum, pum y adiós. Y cuando a mí me vienen parejas diciéndome, bueno, es que al final es que estamos en una inercia que no... y hacen falta que si juguetes, que si disfraces, y yo soy más partidaria de que aunque todo eso sea útil, si a la pareja le es útil, las cosas son más sencillas y los cuerpos transmiten y lo que hace falta es encontrar ese vínculo entre los cuerpos, esa conexión, ese vernos en los ojos del otro, ese abrirnos de corazón, porque al final la relación sexual puede ser muy fácil, pero entregarse, estar presente, sentir verdaderamente que estás compartiéndote con alguien, eso es lo que transforma. Yo soy muy partidaria de que las relaciones sexuales transforman, pero para que transformen hace falta estar ahí presente y eso no lo hace cualquiera y esa es la invitación a cualquier persona de cualquier edad. Una pregunta, Isabela, puede ser que quizá lo que nos impulsa a la caricia, lo que nos impulse al aproximarnos sea el amor. Entonces, como primero partir de esa base de armonía, por ejemplo, imagínate un matrimonio que lleva 40 años y que él dice, es que ya ni con Viagra porque la tengo más vista que el tebeo, por ejemplo, ¿vale? O al revés, esa es una realidad que puede pasar. Claro que pasa. Puede ser que estas personas en su cotidianeidad se hayan ido separando. ¿Por qué? Porque entras como en un automatismo de la relación en el que de tanto verte ya ni te ves. Es como ya estás tan pegado que ya casi ni te ves. Entonces, en este caso, ¿cómo se podría promover de nuevo ese acercamiento físico de disfrutar juntos, precisamente ahora que estás en los últimos tramos de tu vida? Vamos a ser sinceros, porque la sexualidad, como nos decía Isabela, no es solo penetración, sino la sexualidad es un campo muy amplio, es la caricia, es el sentirse, el amarse. Entonces, ¿nos puedes hablar un poco de esto? Y también porque, claro, no es lo mismo un cuerpo de 20 años que un cuerpo de 70. Entonces, ¿cómo abordamos las cosas con un cuerpo de 70? Por ejemplo, las dificultades de la mujer, un poco las dificultades del hombre, así con tranquilidad, pero si nos puedes comentar estos pequeños escollitos, porque este programa, Isabela, es sobre todo práctico y lo que pretendemos es que con cada programa, cada persona que nos escuche reciba algo que le pueda traer un bien a su vida en ese momento. Y qué bien más grande que cuando tienes una pareja, abrazarte, sentirte, o si no la tienes, pues que con este programa que te animes a buscarla, vete a clases de baile, vete a ligar, hombre, mujer, sal por ahí, busca a tu chico, tu chica, que no hay edad. Bueno, cuéntanos, Isabel. Sí, mira, yo creo que algo que puede hacer cualquier persona ahora mismo es conectar con su cuerpo. Es decir, hay veces que la persona que está enfrente puede querer amarnos, pero si nosotros no estamos receptivos o receptivas, hemos perdido la conexión con nosotros mismos, estamos cerrados. Entonces, para que pueda realmente haber algún vínculo en otro nivel, alguna penetración incluso emocional, afectiva, tiene que haber en algún aspecto apertura para ello. Entonces, muchas veces, como estamos en una sociedad muy mental, se olvida el contacto con el cuerpo.
y la sexualidad, las ganas, la apetencia, a veces están, pero uno está tan en la cabeza que ni se entera. Entonces hace falta la Viagra, hace falta, no sé, pero cuando hay conexión con el cuerpo igual que hay momentos en los que tiene hambre, también tiene ganas de contacto. Entonces es muy importante para todo el mundo tener conexión con su cuerpo. ¿Cómo pueden tener conexión con su cuerpo? Es parar, ahora mismo que estáis ahí en casa, parar un segundo, conectar con vosotros, cerrar los ojitos si os es más fácil y preguntaros cómo se siente el cuerpo. Algo tan sencillo como eso, porque a veces es que se nos olvida. No es lo mismo comer porque son las 2 de la tarde y entonces hay hambre, a sentir si tienes hambre. Hay una diferencia. Pues eso es lo mismo. ¿Cómo me siento? ¿Cómo se siente mi cuerpo? ¿Qué necesita mi cuerpo? Hacerse esa pregunta muchas veces en el día, y cuando estés con la otra persona al lado, es estar contigo a la vez que estás con esa otra persona. Por ejemplo, también invito a quienes estáis en pareja que toméis 2 minutos y os ponéis frente a vuestra pareja y simplemente os miráis a los ojos, y mientras que estáis mirando a los ojos, observa qué te llega de esa otra persona, qué sientes, qué siente tu cuerpo. ¿Estás cómodo? ¿No estás cómodo? ¿Te da vergüenza que te vea? ¿Estás viendo a un extraño? ¿Te da pena que ya no hay conexión? ¿Estás viendo que estás ante la persona de tu vida? O sea, ¿qué sientes ahí? Sin juicio. O sea, muy importante observar eso, y cuando tú observes eso es elegir qué quieres hacer con eso, porque a lo mejor llevas 40 años con alguien y ya como que no lo conoces. Pues ahí es tomarte el tiempo y a lo mejor es decir, oye, ¿qué te parece si mañana nos vamos a cenar y hacemos como si no nos conociéramos? Y empezáis de nuevo una conversación sin tanto prejuicio. O a lo mejor estás al lado de esa persona y dices, ostras, ¿cómo admiro a mi pareja? ¿Cuántos valores veo en ella? Pues a lo mejor después de eso, oye, gracias por estar compartiendo el día a día conmigo. Y algo que funciona mucho también son los abrazos, pero no abrazos pensando en otra cosa, sino abrazo con una sensación de voy a recibirte y voy a darme. Y a lo mejor lo haces y te es muy fácil, o a lo mejor dices, uy, es que estoy más rígido que qué, es que tengo tensión. Pues ahí es hacerte cargo de tu tensión y ver qué te ha pasado en la vida para llegar a este punto, y a partir de ahí resolver todo lo que se pueda, porque por muchas heridas que tengamos, todos hemos sufrido por amor en algún momento, siempre se puede encontrar la solución. Además, también eso puede haber ese cabreíto que se coge de forma sin darse cuenta y se va prolongando en años y años, y ese cabreíto prolongado a lo largo de años genera distancia y es como una costra al amor. Pues esa costra se quita. Sí. Y el amor vuelve a salir. O sea, llega un momento que tenéis que tomar esa decisión de decir, me quito la costra del cabreíto que ya ni sé de qué viene, pero que ya la llevo puesta, y dejo que salga mi abrazo y la valoración hacia el otro, hacia la otra del amor. Creo que es algo que no es tan complicado de hacer. Así que hoy ya no nos queda tiempo para más. Vamos a tener que tirar más de Isabela para que nos hable de cositas de sexualidad y que nos dé algunos ejercicios de vez en cuando. Te llamaremos, querida Isabela, y deciros que disfrutéis mucho, que os aproximéis, que os cojáis la manita, que os deis achuchoncitos de esos que tenéis olvidados por la mecanicidad, la preocupación de la vida, y que cuando sientas que el cuerpo duele, piensa, es que este cuerpo necesita amor y caricias. ¿Correcto, Isabela? Así es. Bueno, ¿quieres despedirte de tus amigos de Telenergia y Asiarquía? Sí, pues daros las gracias y deciros que siempre hay posibilidad y siempre hay alguien cerca con quien podemos compartir un abrazo y de quien podemos nutrirnos y con quien podemos compartir. Y bueno, muchas gracias, Ana, porque es un placer siempre estar contigo y aquí en Nerja con vosotros, así que gracias de corazón. Bueno, muchísimas gracias, amigos de Telenergia y de Asiarquía, y a Miguel, que está aquí. Y ya sabéis, si tenéis ganas de mimitos, ir por ahí pidiéndolos. Un abracito por aquí, un abracito por allí. Amor a uno mismo, a una misma, y a disfrutar. Mucha felicidad.